Hola amigos, hoy es jueves 4 de abril de 2024. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros 5 minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día, porque encontrar al Señor es encontrar el propósito y sentido de todo lo que hacemos. Escuchemos. Ustedes obraron por ignorancia. Esta es la frase sorprendente, mis hermanos, que le escuchamos decir al apóstol San Pedro en la primera lectura de la misa de hoy, tomada del capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Si has tenido ocasión de asistir a la Santa Misa, o por lo menos de leer las lecturas de la misa de estos días anteriores, sabes en qué contexto nos encontramos. Efectivamente, el capítulo 3 de ese libro nos cuenta el milagro que realizan Pedro y Juan cuando le dan movimiento a un hombre que era paralítico desde su nacimiento. Un milagro impresionante, un milagro que impacta, con toda la razón, impacta profundísimamente a la gente y que motiva pues toda una gran aglomeración. Y bueno, imagínate lo que significa un milagro de esos, lo que produce un milagro de esos. Bueno, en esas circunstancias, Pedro vuelve a hablar. Es como el segundo gran discurso de Pedro. El primer gran discurso fue el día de Pentecostés, capítulo 2. Este segundo gran discurso está en el capítulo 3 y tiene como lugar el templo de Jerusalén, porque fue allí donde se hizo el milagro. Y en ese segundo discurso, Pedro les vuelve a recordar que la obra que acaba de suceder es una obra de alguien que está vivo. Esto es lo esencial del mensaje de Pedro. Este no es el milagro que nosotros hicimos, este es el milagro que hace uno que está vivo y que se llama Jesucristo. Es el milagro del resucitado, es el milagro de aquel que vive y precisamente porque vive, obra. Ese es el sentido del discurso de Pedro. Pero es ahí donde él habla de la muerte de Cristo, porque por supuesto para resucitar pues tenía primero que morir. Y al hablar de la muerte de Cristo dice que ustedes lo mataron, aunque sé que lo hicieron por ignorancia, lo mismo que sus autoridades. Lo hicieron por ignorancia. Esa expresión, esa ignorancia a la que se refiere Pedro, no es tan fácil de entender. A ver, ¿a qué se estaba refiriendo propiamente este gran apóstol con esas palabras? ¿Qué tipo de ignorancia es la que él está mencionando? Porque evidentemente nuestro Señor Jesucristo había hecho enormes milagros. Evidentemente nuestro Señor Jesucristo había impactado profundamente multitudes enteras. Su sabiduría es incomparable. Recordemos esa escena en que la guardia del templo dice, miren, es que nadie ha hablado como él. Entonces, ¿a qué ignorancia se está refiriendo Pedro? Es una muy buena pregunta. Probablemente la mejor respuesta es esta. Se está refiriendo al desconocimiento de las Escrituras. Porque para sanar esa ignorancia de la que estamos hablando, lo que hace Pedro es empezar a recordarles pasajes de la Escritura, empezando por el libro del Deuteronomio, allí donde Moisés mismo dice, el Señor les va a dar otro profeta como yo. Óiganlo y obedézcanlo. Y esa figura, la figura del profeta, el profeta anunciado por Moisés, es una figura que está perfectamente clara en la mentalidad de la gente. Es decir, que la gente sabía que esa promesa de Dios, que vendría un profeta como Moisés, la gente sabía que esa promesa estaba vigente. Y esto lo sabemos porque cuando estaba predicando Juan Bautista, una de las preguntas que le hacen a Juan Bautista es, ¿tú por qué bautizas? ¿Eres tú el Mesías? Y entonces él dice, yo no soy el Mesías. Y la segunda pregunta que le hacen es, ¿eres tú el profeta? ¿A qué profeta se refieren? A ese profeta anunciado por Moisés.
Entonces lo que hace el apóstol Pedro es empezar a recordarles textos de la Escritura, porque en esos textos de la Escritura es donde está la clave para comprender quién es el Mesías y sobre todo cómo es el Mesías. Porque la gente sí anhelaba un Mesías, pero lo que no tenían claro era cómo era el Mesías que Dios quería. Eso era lo que no tenían claro. ¿Cómo es el Mesías de Dios? Y eso solo lo enseña la palabra de Dios. Aquí era donde yo quería llegar. Entonces la ignorancia que ellos tenían era ignorancia de las Escrituras, ignorancia que se nota también en las autoridades, porque acuérdate que en una disputa que tuvo Cristo con las autoridades de los sumos sacerdotes, o sea, con los sumos sacerdotes, me corrijo, en esa discusión Cristo les dice, ustedes no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Ahí es donde está el problema. Entonces, cuando uno no conoce las Escrituras, uno empieza a imaginarse un Mesías, uno empieza a imaginarse un Cristo. En la época del Señor, el Mesías que ellos imaginaban era un Mesías sobre todo de tipo político, llamémoslo así por simplificar, un Mesías político el cual iba a expulsar a los romanos e iba a consolidar un reino igual o mejor que el que hubo en tiempos del rey David. Esa era la idea que ellos tenían. Esa era la imaginación de ellos. Pero las Escrituras, y por eso Pedro empieza a citar Escrituras, las Escrituras no iban por ese lado. Eso nos puede pasar a nosotros. Si no nos acercamos a la palabra de Dios, empezamos a imaginar a Cristo. Por ejemplo, empezamos a imaginar a un Cristo súper complaciente, un Cristo que solo es sonrisitas y abracitos y palmaditas y que a todos nos dice que sí, porque como Él es tan dulce, como Él es tan comprensivo, y sí que es dulce y sí que es comprensivo, pero también es santo y también es exigente. Entonces la falta de escrituras hace que se desboque la imaginación. Y ese desboque de la imaginación nos lleva por regiones completamente ajenas al querer de Dios. Esa es la ignorancia de la que habla Pedro. Y precisamente por el desconocimiento de las Escrituras, por el desconocimiento de la palabra de Dios, ellos imaginaban un Mesías que de ninguna manera iba a coincidir con Jesús de Nazaret. Por eso lo llevaron a la muerte. ¿Te das cuenta de la profundidad y la belleza de esto? Cuidado con esa ignorancia. Que no nos pase a nosotros, hermanos. Amén. Soy Fray Nelson. No te olvides, hay que suscribirse y si lo deseas, únete también a mi canal. Vamos a extender la evangelización católica.